familia de Clave Bursátil. ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico y hola salvajes, ¿cómo le va? Acá estamos una vez más, sí, en la pantalla de tu dispositivo y vamos a hacer Mercado Salvaje. El programa donde te contamos lo que está pasando en los mercados, tanto en ámbito local como en el internacional, de una manera que no vas a encontrar en otro lado. De antemano te pido tu me gusta para Mercado Salvaje y te agradezco por estar siempre todas las semanas acá, en la pantalla de Clave, con Mercado Salvaje y con otros programas que tenemos todos los días de la semana acá en el canal de YouTube de Clave Bursátil. ¿Sabías que además nos podés seguir en Instagram buscándonos como Clave Bursátil o @labolsapegafuerte? Seguinos ahí también. ¿Y sabías que podemos asesorarte en tus inversiones sin ningún costo extra, más que la comisión que hoy ya tenés en tu broker? Por eso te invito a entrar a clavebursatil.com/asesores, donde vas a encontrar los distintos brokers con los que podés abrir cuenta, en convenio con nosotros, con la misma comisión que ya tenías, ningún costo extra, pero con nuestro asesoramiento. De hecho, si te abrís una cuenta con nosotros en Ecovalores, vas a poder operar tu cuenta tanto de la famosa plataforma matriz que tanto le gusta a los traders, como con TradingView. Así es, directamente desde la aplicación de TradingView, desde el gráfico, vas a poder operar tu cuenta comitente de Ecovalores. Entra a clavebursatil.com y abrite una cuenta con nosotros. Aplican mínimos de fondeo según el broker y además, abajo de todo en la página vas a encontrar un formulario para mandarnos una consulta. Si tenés cuenta en Invertir Online, podés cambiarte de asesor y asesorarte con nosotros, sin ningún aumento de comisión y sin ningún costo extra. Esto y más en clavebursatil.com/asesores. Y arrancamos con el análisis del mercado local esta semana, comenzando como siempre por el Merval, por las acciones. Tenemos un índice Merval medido en dólar CCL que cayó un 3,8% y sigue encerrado en ese callejón postelectoral entre los 1.800 y los 2.000, 2.100 dólares. Con bastante volatilidad, es un rango amplio, pero si tenemos una mirada un poco más amplia de 6 meses podemos ver que estamos encerrados ahí lateralizando. Esta semana el ADR de Galicia cayó 10% y la verdad que si uno mira el gráfico la vela es fea, pero básicamente viene respetando el mismo patrón de los últimos 6 meses, es decir, el máximo alcanzado tras las elecciones nacionales legislativas del año pasado y a partir de allí una tendencia bajista de corto plazo que todavía no anula la tendencia alcista de largo plazo. Donde tenemos la otra realidad opuesta es, claro, en las petroleras, en particular YPF, sube 4% esta semana, aunque todavía un poquito lejos de aquellos máximos históricos alcanzados 3 semanas atrás, en el peor momento, en la mayor tensión de la guerra en Medio Oriente, cuando el petróleo ascendió hasta casi los 120 dólares. En este momento el petróleo Brent lo tenemos en 104 dólares y siguen los vaivenes de la negociación entre Irán y Estados Unidos, que sí, que no, que sí, que no. La verdad, ya estamos mareados con tantas versiones, fake news y operaciones que hacen de un lado y del otro. Pero bueno, esto evidentemente va a seguir. Miren, interesante este gráfico de Grupo IEB en el Research que nos muestra la evolución de los distintos sectores del Merval con posterioridad a las elecciones de octubre del año pasado. Y podemos ver claro, Oil and Gas a la cabeza. Empresas reguladas, utilities, es decir, Edenor, etcétera, las que dan servicios públicos, le siguen a Oil and Gas. Luego viene materiales, como Aluar, Loma, Ternium, etcétera. Luego viene el promedio del Merval, ¿no? En base 100, 111. Y fíjense que bancos, 97. Es decir, bancos está muy por debajo, no solo de Oil and Gas, de reguladas y materiales, sino muy abajo del índice en general. O sea que al índice lo vienen tirando para abajo los bancos. Sabemos que los bancos tienen una hipótesis de inversión de largo plazo que todavía está vigente, porque en la Argentina el mercado de capitales, como porcentaje del PBI, como nos muestra acá Argentina en datos con fuente de Morgan Stanley, es uno de los más bajos de la región. Solamente es más bajo Perú. Pero fíjense que Brasil tiene un mercado de capitales unas 7 veces más grande que el nuestro en relación a su PBI. Entonces, la hipótesis de inversión sobre el sector financiero de Argentina es que finalmente el país salga de esa situación
de un mercado financiero ínfimo, casi inexistente, y el propio crecimiento del sector agrande la torta para todas las empresas que lo componen, entre ellas los bancos. Ahora bien, en el corto plazo sabemos el problema que enfrentan los bancos. Acá con un gráfico de Christian Buteler podemos ver que la suba de la mora en los préstamos es especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales, no así en préstamos prendarios y en préstamos hipotecarios, donde podemos ver en todos hay un aumento, en los hipotecarios muy poco aumento de la mora, pero realmente en los que explican el deterioro de los balances de los bancos es la mora de tarjetas de crédito y préstamos personales. Y acá confluyen muchísimos factores que lo explican. Uno es la caída del ingreso disponible, que eso también se evidencia a través de la caída del consumo masivo, las ventas minoristas, ventas en supermercados y shopping, todo a la baja, mientras que el índice del consumo privado, que está en máximo histórico, se explica más que nada por el consumo de bienes públicos, servicios privados e intereses financieros, justamente lo que vemos en pantalla. Todo es consumo. Ese consumo que antes estaba subsidiado estatalmente porque la persona humana no pagaba la luz, el gas, el agua y la prepaga porque estaban todos congelados o pisados, y eso lo pagaba el Estado con subsidios a través de inflación. Ahora el Estado no paga los subsidios, lo paga el bolsillo del consumidor, se le va todo el poder de compra en esos servicios básicos, no le queda nada de margen para consumir y le cuesta pagar los intereses de préstamos y tarjetas que en el pasado se pagaban solos, se licuaban con la inflación. Uno compraba algo en 18 cuotas, pagaba la primera, la segunda y ya la tercera cuota no valía nada porque se había licuado con la inflación. Ahora eso no sucede. Además, en las elecciones del año pasado, el gobierno dejó volar la tasa de interés para contener al dólar, lo cual terminó saliendo bastante bien en términos del dólar, porque hoy tenemos el dólar al mismo precio que el año pasado, pero esa suba de la tasa de interés impactó muy fuertemente sobre el costo de intereses que tienen los clientes de los bancos, y ahí tenemos muy fuerte la mora en el sistema bancario. Aunque de nuevo, considerando el tamaño ínfimo del sistema en Argentina, aunque la mora sea alta porcentualmente sobre la cantidad de préstamos, si uno evalúa la cantidad de morosos que hay sobre la totalidad del país, son muy pocos, porque son justamente muy pocos los que sacan préstamos en general. Bueno, por ese motivo, si bien los bancos tienen una interesante hipótesis de inversión de largo plazo, mirando el crecimiento que puede tener a futuro el sector hoy raquítico, en el corto plazo enfrenta muchos vientos de frente que le vienen no solamente de consecuencia de la política monetaria por la suba de tasas, sino también por la situación de la economía real y la incapacidad de pago de las personas humanas para la tarjeta de crédito y el préstamo personal. En esa línea, y considerando que esta semana que pasó tuvimos un Wall Street en máximos históricos, tanto para el Nasdaq como para el S&P, algo que te va a mostrar Nico en instantes, vemos que el Merval sigue cayendo frente al S&P y esta semana acumuló una baja de 4,5% en la relación entre Merval en dólares y S&P, y se encuentra estancado. De la misma manera que vimos el índice Merval, el ratio se encuentra estancado post elecciones, repitiendo prácticamente el patrón del Merval. Está lateralizando y eso te lo muestra muy claramente la media de 200 ruedas, que la relación entre el Merval y el S&P entró en una dinámica de ameseto, de lateralización. Respecto de la comparación entre el Merval en dólares y la bolsa en Brasil, justamente esta semana tocamos la línea de tendencia de largo plazo que todavía sobrevive a favor del Merval, aunque en el último año y medio ha rendido muchísimo más el EWZ. Pero bueno, sabemos que la locomotora del Merval son las empresas energéticas y en particular petroleras. Ya lo vemos con YPF, que tiene un 15,4%, Pampa Energía un 10,5%, Transportadora de Gas del Sur un 6,4%, Central Puerto un 5,4%, y si seguimos así nos encontramos con que la mitad del índice Merval lo explican las energéticas. Por eso ha sido la bolsa que más subió en marzo del 2026 con el inicio de la guerra. En línea con eso, encontramos un informe de Bank of America que recomienda compra de YPF y de Vista Energy. Algo que ya habían hecho antes, pero lo reiteran. Y en un informe bastante breve, donde
hablan del impacto de la suba del petróleo en estas empresas, suben su precio objetivo para las acciones que cotizan en el exterior, tanto de YPF como de Vista. Fíjense, con un upside potencial de 27% para Vista y un 39% para YPF, pensando en una acción de Vista a $100 y en un ADR de YPF a 64. Es por eso que, fíjense, reiteran compra de Vista Energy y lo mismo dicen con YPF. Así que el Merval enfrenta esta dualidad de gozar de tener una fuerte ponderación de empresas energéticas y petroleras, pero la fuerte ponderación en bancos que lo tira para abajo, y así lo tiene estancado en los mismos valores, lateralizando desde hace ya 6 meses. Ahora, en cuanto a los bonos en dólares, esta semana cayeron en general los bonos emergentes. El índice de bonos emergentes cayó un 0,6%, índice que integran también los bonos argentinos. En línea con eso, esta semana el riesgo país en Argentina subió en torno a unos 40 puntos básicos, parecido a la caída que tuvo el índice de bonos emergentes. Se podría explicar la dinámica de los bonos argentinos esta semana por una dinámica general que tiene que relación con su propio benchmark, el índice EMB de JP Morgan. Pero les propongo que, en base a la premisa que habíamos evaluado en el informe anterior, miremos los bonos de otra manera. Habíamos planteado que, dada la segmentación del riesgo país, donde todos los deliveries macroeconómicos que hace el gobierno, que ahora en instante los vamos a ver en términos de mercado cambiario, que realmente son bastante impresionantes por lo positivo, todo ese delivery, el mercado se lo factura solamente al riesgo país preelecciones 2027 y teme por la pendularidad de la elección presidencial y lo que pueda pasar después. Entonces nos planteamos pensando que el mercado tal vez no va a convalidar riesgos países más bajos que 500 o tal vez 480, hasta no tener mayores definiciones sobre las elecciones del 27, o bien sobre la popularidad del presidente y su posible reelección, o bien sobre las características de la propuesta de la oposición, que por ahora siguen en el ámbito pendular, pero con muy pocas definiciones en realidad. Entonces, si asumimos que los bonos no van a subir más de precio y que se van a quedar por acá esperando definiciones, asumiendo también que falta 1 año y medio para las elecciones, es demasiado tiempo. Entonces, pensemos qué puede pasar de acá a 1 año. ¿Sirve tener el bono argentino de acá a 1 año y luego venderlo, por ejemplo, en 1 año, 6 meses antes de las elecciones, para no entrar en el periodo turbulento? Bueno, miren estas cuentas que hizo Sebas del equipo de asesores de Clave. Tenemos los intereses y amortizaciones que ganaríamos, las rentas que cobraríamos con los bonos al 29, 30, 38, 35 y 41, hablamos de los bonos ley local, tanto durante todo el mandato de Milei, tanto si nos quedáramos comprados hasta el último pago de cupón, en el 9 de julio del 27, como si lo hiciéramos de acá a 1 año calendario, digamos a abril del 2027. Miren, si nos quedamos comprados en el bono de acá a abril del año que viene, todavía bien lejos de las elecciones, cobraríamos en el AL 29 un 1% del capital, en el AL 30 un 0,8% del capital, es decir, muy poco. Sin embargo, en el AE 38 estaríamos cobrando un 6%, en el AL 35 un 5% y en el AL 41 también un 6%. Esto pensando que el bono se quede teóricamente en el mismo valor, ni subiendo ni bajando. Esa es la renta que obtendríamos en 1 año, lo que se le dice current yield, que es un rendimiento bastante alto, en particular en los casos del AE 38 y el AL 41. Ahora, si nos quedamos un poco más también para cobrar la renta del 9 de julio del 2027, pensando que tal vez podemos quedarnos hasta ese momento y no nos acercamos mucho al periodo electoral, de hecho podemos vender el día anterior al pago, vamos a tener el interés metido en el cupón corrido que está implícito en el precio, no perdemos nada, podemos vender porque somos minoristas y no movemos el precio con nuestras operaciones. En ese caso que nos quedáramos hasta el 9 de julio o hasta el 8 de julio comprados y ahí saliéramos de los bonos argentinos, fíjense que en el AE 38 percibiríamos casi un 9,5% de interés o de rendimiento nominal sobre nuestra inversión a precio de hoy, mientras que en el AL 35 un 8 y en el AL 41 un 8,6. Se sigue posicionando de esta misma manera, casi con cualquier modelo que evaluamos, el AE 38 como el bono argentino más atractivo. Aunque, reiteramos, por todo lo que venimos viendo en los informes anteriores, y se los contamos acá en Mercado Salvaje, vemos bastante inflexible el mercado a convalidar subas adicionales de precio de los bonos, con lo cual si uno los quisiera tomar como acción
que es como han funcionado los bonos argentinos casi la última década, ese tipo de estrategia con los bonos argentinos hoy parece un poco obturada por el factor político que les acabo de describir. Ahora bien, en el mundo de los bonos en pesos esta semana tuvimos cosas interesantes para mostrar. ¿Se acuerdan que la semana pasada, y ya desde otros informes, veníamos notando y les veníamos contando que las estrategias de inversión en tasa en pesos empezaban a perder atractivo y que ya se volvían realmente poco interesantes? Y aunque en dólar está muy calmado y no hay expectativa de una corrida ni nada por bastante tiempo, ya no veíamos atractivo en ese tipo de inversiones y que el contexto parecía más que para tomar ganancias. Bueno, retomamos el gráfico que vimos la semana pasada de Salvador Vitelli para Romano Group, que nos decía cuántos meses de tasa se perderían si el dólar fuera al techo de la banda en el esquema actual. Y estaba en máximo histórico la semana pasada. O sea que si uno la semana pasada vendía dólares y compraba un bono de tasa fija en pesos a un año y hacía esa inversión, pero en un momento el dólar se le iba al techo de la banda, esa subida al techo de la banda le iba a costar un año entero de tasa de interés para recuperar. O sea, es un indicador bastante interesante para evaluar el atractivo del carry trade en un determinado momento. Bueno, vean que de una semana a la otra, si bien este gráfico sigue en una zona bastante alta, ha empezado a corregir un poco y hoy ya está más cerca de los 10 meses. Es decir, que una suba del dólar al techo de la banda no te comería un año de interés, sino 10 meses. ¿Ya es atractivo de nuevo? Bueno, me parece que no. Pero ¿qué es lo que estuvo pasando para que esta línea empiece a bajar? Lo cual nos sirve para analizar cómo puede seguir esto y en qué momento puede volver a dar oportunidad la tasa en pesos. Bueno, veamos. Si analizamos las curvas de rendimientos de tasa fija en pesos, los rendimientos han subido esta semana. Es decir, que los bonos han bajado. La curva de abajo es la de la semana pasada, la curva de arriba es la de esta semana. Es decir, que los bonos ahora rinden algunas décimas más a nivel mensual que la semana pasada. Han caído de precio y ahora rinden un poco más. Los bonos a tasa fija. Lo mismo vemos en la dinámica de la curva SER en pesos. La línea de abajo es el rendimiento de la curva la semana pasada, la línea de arriba es el rendimiento de la curva esta semana. Entonces, ¿qué pasó? Bajaron de una semana a la otra tanto los bonos SER como los bonos en pesos, dando rendimientos superiores al que quiera comprar al precio actual, lo cual ayuda a bajar esta relación entre el carry trade y el techo de la banda. Pero no es lo único que explica este por ahora incipiente cambio de dinámica en cuanto a la variable del carry trade. Porque además el dólar, como podemos ver, ha subido casi un 3% en la última semana, siendo que tras haber bajado hasta más o menos 1.350, la última rueda del viernes logró posicionarse de nuevo en los 1.400 pesos. No solo eso, sino que además lo hizo con el volumen operado más alto en más de un año. El volumen más alto operado anterior había sido en marzo del 2025 y acá lo tenemos. Entonces, suba del dólar de 3% con un volumen muy fuerte, caída de los bonos en pesos. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo el desarme del carry trade? Es muy posible. Ya lo veníamos diciendo y lo veníamos recomendando mismo a los inversores que trabajan con nosotros. No por una cuestión de temor a que haya una corrida o algo muy grave, simplemente que los elementos en el tablero se configuraban de tal manera de que vos venías con una rentabilidad inmensa en los bonos en pesos el primer trimestre del año y tenías la oportunidad de tomar ganancias de esa gran renta de aproximadamente 25% en dólares que habían rendido los bonos solamente en 3 meses, tomar ganancia con un dólar muy bajo. Simplemente una cuestión de oportunidad. Un trade que podría volver a armarse en otro ciclo, por ejemplo, en el último trimestre del año o en algún otro momento de este año no electoral. Ahora, es interesante tener en cuenta en el corto plazo qué factores pueden estar empujando al tipo de cambio al alza en contexto de cosecha gruesa récord. Bueno, el primer elemento interesante que encontramos en el balance cambiario del Banco Central es que aparece, después de mucho tiempo, egresos de dólares por utilidades y dividendos. ¿Se acuerdan que cuando el gobierno levantó el cepo para personas humanas, cosa que se cumplió un año esta semana, estableció que las personas pueden comprar libremente los dólares que quieran, pero las empresas permanecen con algunas restricciones? Una de esas restricciones
tiene que ver con las utilidades y dividendos. ¿Se acuerdan que se hizo un plan para pagar con bonos y demás el stock anterior de utilidades y dividendos que estaba atrapado? Pero además se estableció que a partir de 2026, siendo esto en el momento en 2025, se iban a poder empezar a girar al exterior en dólares a través de cuentas bancarias, haciendo transferencias internacionales, las utilidades y dividendos de los ejercicios del año anterior. Es decir, una multinacional tiene utilidades y dividendos, ganancias que obtuvo en la Argentina, y las hace en el 2025, bueno, el año siguiente ya puede empezar a girar las del ejercicio del año anterior. Bueno, estamos en el 2026, se cumple un año de esa normativa, empiezan a aparecer los giros de utilidades y dividendos que en marzo fueron casi 900 millones de dólares que las empresas demandaron en el mercado libre de cambios y después mandaron por transferencia al exterior. Entonces esto tiene un doble efecto. Primero, más demanda de dólares. Podemos pensar en torno a 900 millones como ha sido en marzo o más, dependiendo cómo le haya ido a esas empresas en los ejercicios del año pasado. Pero además, esas empresas no esperaban al momento de girar los dividendos con pesos sin colocarlos en nada. Claramente, esas empresas colocaban esos pesos a la espera de poder girar los dividendos al exterior en algún instrumento en pesos. Puede ser plazo fijo, pero puede ser bonos, fondos comunes o lo que la gerencia financiera de la empresa determinara. Con lo cual, este proceso gradual de repatriación de dividendos de las empresas multinacionales de alguna manera te va a ejercer presión de venta sobre los activos en pesos y presión de compra sobre el dólar. Esto puede estar explicando el fuerte volumen del mercado cambiario y también la caída de los bonos en pesos justo cuando empieza a regir el periodo a partir del cual las empresas pueden empezar de nuevo a girar los dividendos afuera. Al mismo tiempo podemos ver con gráfico de la bolsa de cereales de Rosario que si bien la cosecha de soja viene en récord histórico de cantidades, podemos ver que todavía el avance es muy lento. Es decir que se ha cosechado muy poco de todo lo que se ha sembrado y todo lo que hay. Tal vez el sector está esperando un precio mejor o de la soja o del dólar o de algo, pero no viene apurándose por vender el producto. Eso también te puede explicar un poco más de presión sobre el precio de los últimos días, aunque de mediano plazo sigue siendo constructiva la situación. También influye en la dinámica de corto plazo que nosotros, las personas humanas, seguimos comprando dólares en grandes cantidades. Y si bien, claro, en las elecciones del año pasado compramos niveles absurdos, ridículos de cantidades de dólares por el temor, aún después de las elecciones, fíjense que acá tenemos la elección de la provincia de Buenos Aires, volada de compra de dólares. La previa de la elección nacional, una locura de compra de dólares, pasa la elección, cae fuertísimamente al nivel más bajo desde que sacaron el cepo para personas humanas, la compra de dólares. Pero a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, los argentinos seguimos comprando más de 2.000 millones de dólares por mes, como dice el Banco Central, sin fines específicos. Es decir, porque sí, digamos, como cobertura. Y esto se mantiene estable, a pesar de la calma del tipo de cambio y que no hay elecciones ni ningún driver que amerite una cobertura cambiaria. Todos estos factores que les acabo de mostrar de corto plazo nos pueden explicar por qué empieza a rebotar el dólar 3% nada más desde mínimos con bastante volumen en el mercado el último día. También tenemos que tener en cuenta algo respecto de este gran volumen del día viernes que pasó, que se puede repetir esta semana. Y tiene que ver con el cierre del llamado sintético, que es una operación que hacen principalmente bancos. Bancos que en su haber tienen dólares de cartera propia. ¿Qué hacen con estos dólares? Venden los dólares, se hacen de pesos. Se compran el contrato de dólar futuro que vence ese mismo mes a fin de mes para no perder la cobertura cambiaria, pero tener pesos. Colocan los pesos en tasa, le hacen, por ejemplo, un 1,5% de tasa en pesos a ese capital que antes estaba en dólares, y a fin de mes vence el contrato de futuro, agarran los pesos iniciales más el interés de 1,5% y recompran los dólares y cierran la operación. Es por esto que llegada la última semana de cada mes hay más presión sobre el tipo de cambio por los cierres de la operación de sintético que hacen bancos y otros inversores institucionales. Esto también puede estar explicando la dinámica del dólar de las últimas semanas. Pero tenemos expectativa de que el dólar siga escalando y entre en una
tensión en el corto, en el mediano plazo, inclusive me refiero al 2026, ni hablar del año electoral? Bueno, veamos estos datos. En el balance cambiario también vemos que la cuenta corriente de Argentina en dólares, es decir, la suma de todos los ingresos de dólares menos la suma de todos los egresos de dólares, metiendo los pagos de deuda, metiendo las exportaciones, las importaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con dólares entrando y saliendo en Argentina. Fíjense la dinámica en el número. Marzo 2026, solamente déficit de 88 millones. Estamos al borde de la cuenta corriente positiva a nivel mensual. Algo que había adelantado Morgan Stanley hace 2 semanas en un informe que les mostré. Morgan Stanley prevé que Argentina va a terminar teniendo a nivel anual superávit de la cuenta corriente este año. Fíjense algunos datos. Tabla de Amílcar Collante. Intercambio de bienes, es decir, exportaciones menos importaciones. Miren, se exportaron 20.000 millones de dólares y se importaron 14. Casi 6.000 millones a favor en el balance comercial de bienes. Pero esto no incluye si hay que pagar alguna deuda o algo, que son dólares que salen. Pero eso sí se incluye en lo que les muestro de la cuenta corriente, como mostró el Banco Central, que ya va camino a ponerse positivo intermensual, porque son tantas las exportaciones que dejan un saldo comercial positivo superior a 2.000 millones por mes, que ya casi que alcanzan hasta para pagar todas las deudas sin la necesidad de un refinanciamiento. Hay el riesgo que tenés de que todos los dólares de las exportaciones te los estás gastando un poco en importaciones y un poco en pago de deuda sin poder refinanciar, que no lográs acumular reservas en el central. Aún así, está siendo tan grande el ritmo de compras de reservas del Banco Central que, como vemos en tabla de Federico Machado, tanto para la metodología clásica como para la metodología del acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, descontando también los pagos de bono del Banco Central en dólares de acá a un año, estamos en reservas positivas. Casi 2.000 millones de reservas netas positivas, metodología clásica, 17 millones de reservas positivas, metodología del Fondo Monetario Internacional. Y esto sin refinanciación de la deuda, pagando todo con dólares de la caja. Fíjense la actividad cambiaria del sector privado, que a través de préstamos, es decir, obligaciones negociables, obtuvo un volumen de casi 13.000 millones de dólares, mientras que solamente tuvo que pagar de intereses y de amortizaciones, que para los cuales compra los dólares, 7.000. Es decir, que el sector privado está con su endeudamiento, que otros del sector privado, como vos y yo, cuando compramos una ON, ponemos nuestros dólares al sistema. Después a eso hay que restarle los dólares que las ON pagan. Bueno, viene teniendo un saldo a favor de 5.500 millones. Y saben que las empresas, estas son empresas que operan en Argentina, y estos dólares que piden, estos casi 13.000 millones que llevan lo que va del año en 2026, después los venden porque son para pago de proyectos en la Argentina. Generalmente se trata de proyectos relacionados a vaca muerta, es decir, mano de obra, materiales y toda la cuestión que sucede ahí en vaca muerta. O sea que esos dólares terminan siendo vendidos al Banco Central. De estos 5.500, todavía hay unos 3.000 que permanecen en dólares y no han sido pasados a pesos. O sea, todavía tenés acá un stock para vender. Y un elemento más, también de mediano plazo interesante, que nadie se lo esperaba. Fíjense, números del INDEC también. La cantidad de turistas extranjeros ya está prácticamente en el nivel de fines de 2023. Es decir, ese fenómeno por el cual no venían más los turistas extranjeros por el tipo de cambio, que ya está mucho más caro que antes y ya no está regalado a Argentina como estaba en el 2023 para un extranjero que vendía dólar a 1.000, 1.200, pero el dólar oficial estaba a 300 y eso hacía que la brecha haga que para el turista sea todo regalado en Argentina. Eso hoy no pasa, estamos en una situación bastante opuesta a esa, pero aún así, fíjense que el nivel de turismo receptivo casi que se ha recuperado completamente. Y volvemos a la hipótesis de inversión. Decíamos que difícilmente el riesgo país vaya a niveles muy bajos hasta no conocer más sobre lo que va a pasar en la elección de 2027, tanto qué popularidad tiene el gobierno para reelegir, como qué propuestas tiene la oposición y cuán pendular o no es lo que proponga en materia económica, que hoy por ahora es muy pendular, pero hay muy pocas definiciones y la oposición prácticamente no existe como tal, sino que está toda desmembrada y desorganizada. Es decir, ahí solo hay ruido todavía
y muy poca información como para tomar una decisión. Y eso lo vemos en el riesgo país compartimentado pre y post elecciones de 2027 con dos primas de riesgo muy diferentes. Esto afecta fundamentalmente al Merval porque a través del sector bancario y también del sector de regulados, que es fuertemente sensible a la volatilidad de la regulación de la política, hace que la prima de riesgo electoral siga siendo la que gobierna la dinámica tanto de los bonos en dólares como de las acciones argentinas, en particular bancos y utilities. ¿Y cómo opera entonces en esta situación donde falta tanto para la elección y el mercado está mirando la elección un año y medio antes? Bueno, de manera práctica, por un lado, hablamos de las acciones petroleras de la mano de Bank of America, que todavía ve un upside de hasta un 30% aproximadamente para YPF y para Vista. Esto independientemente de las elecciones. Por otro lado está el rendimiento de los bonos en dólares que puede haber de acá a un año o inclusive de acá al pago de 9 de julio de 2027, esquivando aún la zona de las elecciones. Otro posible negocio para hacer con los activos argentinos. Un carry trade que parece haber encontrado techo y entró en situación de toma de ganancias en el corto plazo, pero faltando tanto para las elecciones, tranquilamente puede llegar a generarse un nuevo ciclo de carry cuando descomprima este indicador, tengamos tasas más altas y dólar más alto, como para poder hacer de nuevo la rotación. Todavía no estamos ahí, pero si siguen semanas como la que pasó, podríamos llegar ahí dentro de algún tiempo. Y en cuanto a la situación del dólar en general, aunque puede tener una recuperación ahora en el corto plazo por los factores que acabamos de ver, en el mediano plazo parece muy difícil realmente que haya una suba contundente del dólar y sostenida con los fundamentos que estamos viendo, los números cambiarios en Argentina de la manera sorprendente en la que se está desarrollando la situación. Y esto tiene mucho que ver con el riesgo político, la prima de riesgo de las elecciones del año que viene, porque no hay duda de que cuando llegue el periodo electoral vamos a tener una necesidad de cobertura masiva en todos, como siempre, compra de dólares, compra de futuros, compra de dólar link, venta de los bonos, venta de las acciones, digamos, la típica cobertura o corrida electoral que tenemos siempre y que hemos tenido hasta en las legislativas pasadas, que fue récord histórico de cobertura y eran unas legislativas, bien. Pero si la situación del mercado cambiario sigue así y las reservas del central llegan mucho más fuertes a la época electoral, nos vamos a encontrar frente a una situación bastante inédita, que es la corrida electoral, pero con un banco central y un tesoro con muchas más herramientas para hacer frente a esa corrida electoral. No sabemos en qué medida va a lograr contrarrestarla. Probablemente sea demasiado ingenuo pensar en que no va a pasar nada y va a quedar todo tranquilo ante las elecciones. Pero sí podemos pensar que el gobierno va a tener muchas más herramientas para estabilizar en ese momento de las que tuvo en la elección anterior, donde tuvo que recurrir al Tesoro americano. Así que en la medida de que se sostenga esta dinámica, como vemos en el cuadro de Machado, y sigamos acrecentando las reservas, eso podría ir influyendo en las expectativas adaptativas del mercado sobre el riesgo de tener activos argentinos en la época electoral del año que viene. Así que atentos a seguir los hechos acá en la pantalla de Clave con Mercado Salvaje, y si querés más información y si querés usar esto de manera práctica en tus inversiones, asesorate con nosotros en clavebursátil.com/asesores. Y si querés aprender a invertir como aprendimos nosotros mismos, todos los que conocés de Clave Bursátil salimos de los propios cursos de Clave Bursátil, así es, yo mismo tomé cursos de Clave Bursátil hace varios años ya cuando estaba el profe ahí en la bolsa en el microcentro. Entra a clavebursátil.com y anotate, tenemos muchísimos cursos y capacitaciones para vos, la mayoría de ellos, prácticamente todos menos los de acá del pack del combo esencial de inversiones, son online y en vivo y quedan grabados para que los vuelvas a ver todas las veces que quieras sin límite. Entra a clavebursátil.com y anotate en un curso, invertí en vos e invertí en habilidades que dejan ganancia, en clavebursátil.com. Adelante, Nico. Pasamos al análisis del mercado internacional, donde tuvimos una semana marcada por señales ambiguas en Medio Oriente, buenos datos económicos en Estados Unidos y sólidos resultados corporativos que impulsaron las acciones al alza, con los índices S&P y Nasdaq terminando en nuevos máximos históricos. En el frente bélico internacional continúan las controversias por Medio Oriente. Por un lado, Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego por tiempo indefinido,
prácticamente hasta que se presente una propuesta de acuerdo de paz definitiva, y según los medios internacionales, este fin de semana iniciaría una nueva ronda de negociaciones en Pakistán. Al mismo tiempo, se extendió por 3 semanas la tregua entre Israel y el Líbano, marcando entonces una clara señal de distensión del conflicto. Sin embargo, por otro lado, se mantiene el bloqueo naval de Estados Unidos a los buques iraníes y además el ejército estadounidense está realizando un gran despliegue militar en toda la zona. Por otro lado, Irán está controlando el paso sobre el estrecho de Hormuz, el cual sigue siendo bastante limitado, y se han reportado ataques en el sur del Líbano, lo cual va en contra de la tregua establecida. Entonces, en este contexto, el precio del petróleo escaló un 13% esta semana, el WTI operando en los $94 por barril y el Brent volviendo a operar en los $100 por barril. Entonces, vemos que hay una tensa calma donde no hay nada dicho, no luce claro el panorama, ni tampoco pareciera inminente el acuerdo de paz. Los mayores puntos de conflicto siguen siendo el programa nuclear de Irán y la condición que impone Irán de mantener control sobre el estrecho de Hormuz. En relación a la economía norteamericana, salieron buenos datos alentadores que podrían indicar un buen primer trimestre de año para la actividad. Por un lado, los índices PMI, índices de gerentes de compras, tanto del sector manufacturero como del sector servicios, arrojaron lecturas superiores a 50, indicando expansión en la actividad durante el último mes, incluso con lecturas que superaron las estimaciones. Por otro lado, salió el dato de ventas minoristas con un avance mensual del 1,7% correspondiente al mes de marzo, muy buen dato que superó las previsiones, aceleró con respecto al mes anterior y marcó la mejor lectura desde febrero del año 2023. Recordemos que el consumo minorista es el principal motor de crecimiento para el Producto Bruto Interno. La temporada de balances en Wall Street de momento viene dando más alegrías que tristezas. Por ahora, el 84% de las compañías superó las estimaciones del mercado. Además, el crecimiento promedio en las ganancias corporativas viene siendo del 15%, lo que marcaría ya un sexto trimestre consecutivo con crecimiento a doble dígito, realmente muy bueno. Pero, y siempre hay un pero, producto del tremendo rebote de las últimas semanas en el mercado, donde el Nasdaq registró la segunda racha alcista más fuerte de toda la historia, el múltiplo de evaluación PER promedio del S&P 500 se encuentra actualmente cercano a 21, lo cual se ubica por arriba del promedio de los últimos 5 y 10 años, indicando posible sobrevaloración del mercado a nivel general. Dentro de los balances más destacados de la semana podemos destacar en primer lugar el balance de Tesla, que reportó ingresos de 22.400 millones de dólares con un crecimiento del 16% a nivel interanual, superando, como podemos ver aquí, las estimaciones del mercado y un beneficio por acción de 41 centavos de dólar, superando también las expectativas. El CAPEX, los gastos de capital, aumentaron en un 67% a nivel interanual y atención acá, la empresa proyecta gastos de capital de 25.000 millones de dólares para el año 2026, principalmente destinados a construir 6 fábricas e invertir en el desarrollo de inteligencia artificial. Esto fue lo que no gustó al mercado y castigó post balance el fuerte incremento en los gastos de capital. El flow de este último trimestre creció 117%, llegando a 1.400 millones de dólares. Yendo a la línea de los ingresos, el crecimiento vino, por un lado, por el aumento en la entrega de vehículos, que creció a un ritmo del 6% a nivel interanual, y un fuerte impulso de todo lo que es el segmento de servicios, que creció 42%. Este segmento está representado principalmente por la red de cargadores para vehículos eléctricos de Tesla, las reparaciones y repuestos y todos los servicios de conectividad y software vinculados a la conducción autónoma. El margen bruto de la compañía fue del 21%, mejorando respecto al año anterior. El margen operativo fue del 4%, mejorando también respecto al año anterior gracias a un menor costo en la producción de vehículos y un precio de venta promedio mayor. Y por último, el margen neto fue de apenas 2% con una ganancia de 500 millones de dólares. Mirando el gráfico mensual de Tesla, vemos que viene operando en una especie de canal alcista desde enero del año 2023.
ahora viene cayendo durante todo el año 2026 desde la zona de máximos que alcanzó a finales del año 2025 y desde esta perspectiva podría caer todavía cerca de un 15% para ir a buscar la línea de soporte. Mirando indicadores y ratios de valoración, podemos ver que es una empresa que sigue cotizando a ratios de evaluación ridículamente altos, ¿no? Un ratio PER de 343, un ratio de precios sobre ventas de 13,8, un ratio de precios sobre free cash de 80, con lo cual son todos ratios bastante altos. Claramente hay una expectativa puesta en el futuro de esta compañía, una expectativa exigente. Es una empresa innovadora en tecnología, está apostando por el desarrollo del robot humanoide, invierte en conexión satelital, conducción autónoma, pero bueno, sin dudas que el riesgo de invertir acá es alto, ya que vemos que se espera demasiado de esta compañía hacia adelante. La otra que dio que hablar esta última semana fue Intel, pero esta vez para bien. Vamos Intel nomás, ya que reportó resultados que superaron estimaciones. Los ingresos podemos ver que superaron las estimaciones. El beneficio por acción ajustado de 29 centavos de dólar también superó estimaciones y además presentó un guidance superior a las expectativas. Podemos ver que los ingresos de Intel fueron de 13.600 millones de dólares, creciendo a un ritmo del 7% interanual. El margen bruto fue de un 39%, con un beneficio bruto de 5.300 millones de dólares. Sin embargo, vemos que tuvo después gastos operativos de 8.500 millones de dólares, reportando así una pérdida operativa de 3.100 millones de dólares. Ahora bien, gran parte de estos gastos se deben a reestructuración y otros. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá encontramos un cargo contable no monetario negativo por deterioro de fondo de comercio, y esto se debe a que la empresa Mobileye, que es una empresa que adquirió Intel en el año 2017, es una empresa de conducción autónoma, tuvo una fuerte caída en su capitalización de mercado. Entonces contablemente esto Intel lo tiene que poner como una pérdida, pero no significa una salida monetaria real en el negocio de la empresa. Por otro lado, tuvo importantes gastos laborales por el pago de indemnizaciones frente a despidos y reorganización interna. Por eso vemos que el beneficio por acción ajustado, sacando estos gastos, fue positivo de 29 centavos de dólar. Mirando ahora el gráfico en visión mensual de Intel, vemos que acumula una suba de casi un 90% en el mes, realmente una locura, alcanzando nuevos máximos históricos para Intel, arriba de los $82 por acción. También podemos destacar un notable incremento de volumen durante los últimos meses de operación. Mirando algunos indicadores, bueno, el índice RSI ya en niveles de sobrecompra, y observando algunos ratios de valoración, podemos ver por ejemplo el ratio de precios sobre ventas ya en un nivel máximo histórico, realmente muy elevado, un ratio PER negativo porque la empresa contablemente da pérdida. Sin embargo, si tomamos ese EPS ajustado de 29 centavos de dólar y lo anualizamos, nos estaría dando un beneficio por acción cercano a $1.20. Bueno, a los 82 dólares que cotiza hoy Intel sería un ratio PER de 68. Por lo tanto, ojo acá con Intel. No sé realmente qué está descontando el mercado, pero parece exagerada la suba. En conclusión, podemos decir que a pesar de la tensa calma en Medio Oriente, la incertidumbre todavía sobre un acuerdo de paz y la suba del precio del petróleo, el mercado operó al alza impulsado por datos de actividad alentadores en Estados Unidos que reflejan una economía que se mantiene en crecimiento y sobre todo balances que muestran un sólido sendero de crecimiento en las ganancias corporativas, especialmente en el sector tecnológico. En este contexto, el índice ESA cerró la semana con una leve suba de un 0,5%, alcanzando nuevos máximos históricos, operando en tendencia alcista arriba de todos los promedios móviles de relevancia. Y si trazamos este posible canal alcista, canal de suba por el cual viene desarrollando el movimiento, vemos que se encuentra muy cerquita del techo del mismo en posible nivel de resistencia, así que cautela en el corto plazo. El índice Nasdaq, por su parte, muy firme esta semana, avanzando casi un 2,5%, marcando nuevos máximos históricos y acumulando ya 4 semanas consecutivas de suba.
Planteando también una figura de canal en el índice tecnológico, lo vemos también muy cerquita del techo del mismo y posible nivel de resistencia a corto plazo, así que cuidado por acá. Por su parte, el Dow Jones, el más flojardi de los tres, operando en negativo, cayendo un 0,4% en la semana, aunque vemos que se mantiene también arriba de los promedios móviles en tendencia alcista y todavía le queda algo de recorrido al alza para volver a zona de máximos. Repasando ahora el sector de semiconductores, que sin lugar a dudas fue la estrella de la semana, se llevó todas las miradas. Arrancamos analizando el gráfico mensual de Applied Materials, que cotiza con el ticker AMAT, una empresa importante dentro del sector, y vemos que en el mes de abril viene acumulando una suba de un 22%. Desde la mirada técnica viene transitando en una especie de canal alcista desde el año 2015 y ahora estaría muy cerquita de alcanzar el techo de la figura, con lo cual cuidado también a corto plazo porque viene de una suba prácticamente sin parar desde abril del año pasado, ya un año de suba, y estaría llegando a una zona de posible resistencia. Además, si miramos indicador RSI en niveles de sobrecompra, un ratio PER de valoración bastante alto, bastante elevado, el más alto desde el año 2014. Lo mismo si miramos ratio precio sobre ventas en niveles máximos de los últimos años, así que por este lado, ojo, no pareciera a nivel de entrada y si estoy comprado quizás que empiezo a vender un poquito. Si miro ahora AMD, otra empresa importante dentro del sector, viene acumulando una suba de más del 70% en lo que va del mes de abril. Yo la tenía encuadrada en una especie de canal alcista desde marzo del año 2020 con fuertes impulsos alcistas y bajistas dentro de esta figura de canal, y ahora en el mes de abril tenemos este velón verde rompiendo el techo de la figura, así que bueno, mucha atención acá porque desde la mirada técnica podría llegar a desdoblar canal y habilitar una suba mayor. Sin embargo, hay que esperar que cierre la vela del mes para ver si efectivamente confirma esta ruptura. Desde la parte de indicadores vemos un RSI ya entrando en niveles de sobrecompra, un ratio PER bastante elevado en la zona de 145, es de los ratios PER más altos del sector, y un ratio de precios sobre ventas arriba de 16, también en niveles máximos para la cotización de AMD. Pasamos ahora con Broadcom, que cotiza con el ticker ABGO. Interesante la acción de precio de Broadcom, que podemos encuadrarla también dentro de una especie de canal alcista desde octubre del año 2022. A partir de ahí tuvo algunos retrocesos e impulsos y venía corrigiendo desde noviembre del año pasado. Broadcom hizo una corrección de ni más ni menos que un 28%, tocó el piso de la figura y en el mes de abril viene retomando la tendencia alcista con una suba de más de un 36%. En términos de evaluación, vemos que cotiza a un ratio PER de 82, bastante alto la verdad el ratio PER, y un ratio de precios sobre ventas también muy elevado en torno a 30. Desde la visión técnica tiene todavía recorrido al alza para ir a buscar el techo de la figura, aproximadamente un 30% de potencial. Pasando ahora a Nvidia, la que supo ser la estrella del sector y ahora pareciera haber quedado un poco relegada, pero en cualquier momento arranca nuevamente. Tendencia alcista de largo plazo en Nvidia, venía también en un proceso de lateralización desde octubre del año pasado, llegó a caer desde zona de máximos aproximadamente un 20% y en el mes de abril viene subiendo casi un 20% justamente, volviendo a operar cerca de la zona de máximos históricos. En términos de evaluación, creo que Nvidia está relativamente más atractiva que otras compañías del sector. Está cotizando un ratio PER cercano a 42, llegó a cotizar cerca de 36, niveles en los cuales cotizó en abril del 2025 y en el bear market del año 2022. Está cotizando un ratio de precios sobre ventas cercano a 23, que podemos ver que está bastante en línea con lo cual ha cotizado la empresa en los últimos años, con lo cual desde esta mirada Nvidia pareciera tener todavía un poco más de recorrido que otras acciones que hemos visto recientemente. Si miramos ahora Qualcomm, Qualcomm, a diferencia de otras acciones del sector, sí parece tener
todavía más recorrido alcista. Habría que analizarla igual bien a fondo para ver las proyecciones y expectativas del negocio, pero desde la mirada técnica está bastante interesante. Está tocando una línea tendencial alcista que ha funcionado de soporte en varias ocasiones: en enero del 2020 Corona Crash, en diciembre de 2018, en marzo de 2018, en julio del 2017 y también en diciembre del año 2015. Tocó esta línea de soporte y ahora en abril viene subiendo un 15,5%. Mirando ratio de evaluación, cotiza un ratio PER de 30, relativamente bajo si comparamos con otras acciones de la industria. Un ratio de precios sobre ventas cercano al 3,5, que luce bajo no solo comparando con otras empresas de la industria, sino también con el histórico de cotización de la propia compañía. Un ratio de precios sobre flujo de caja libre de 11, también luce relativamente bajo si comparamos con el histórico, y es una empresa que paga dividendos, actualmente cotizando una rentabilidad por dividendo del 2,4%. Por último, Texas Instrument, que cotiza con el ticker TXN. Bueno, esta es una empresa que tiene una tendencia alcista de largo plazo. Podemos ver que ha funcionado muy bien como soporte la media móvil de 200 semanas. Sin embargo, ahora está bastante alejada de este promedio móvil con una dispersión de un 58%. En el mes de abril viene acumulando una suba de un 42%, y si miramos ratio de evaluación e indicador RSI cerca de entrar en niveles de sobrecompra, un ratio PER en máximos de los últimos años en la zona de 47, y lo mismo para el ratio precio sobre ventas, máximos de los últimos años cercano a la zona de 14. Por último, y para finalizar, miramos lo que es el gráfico del ETF SOXX, que es del sector de semiconductores, y podemos encuadrarlo en una especie de canal alcista desde febrero del año 2016, que por donde fue desarrollando todo el movimiento de suba. Bueno, muy interesante este gráfico, donde también tenemos a la media móvil de 200 semanas funcionando de soporte en las últimas correcciones, Corona Crash, Bear Market 2022 y toda la caída desde julio 2024 hasta los mínimos de abril del año pasado en los aranceles de Trump. Bueno, mes de abril, el ETF subiendo un 40% y atención, marcando máximos históricos y llegando a la zona del techo de este canal. Así que ojo, porque puede encontrar resistencia en estos niveles. También es interesante ver el volumen, donde podemos ver un incremento fuerte de volumen en los últimos meses. Por último, vamos con el análisis de la semana, donde focalizamos en alguna empresa en particular, y en el episodio de hoy esa empresa es Netflix, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos con el ticker NFLX y cerró esta semana cotizando en torno a los $92 por acción, y como podemos ver acumula una caída de más de un 15% en los últimos 12 meses. Netflix es la empresa líder en servicios de streaming y su plataforma incluye contenido audiovisual, series, películas, documentales y eventos en directo a las cuales se puede acceder creando un usuario dentro de su plataforma. La empresa genera ingresos principalmente de dos maneras: mediante las suscripciones pagas y mediante publicidad dentro de los planes que incluyen anuncios. Vemos que actualmente tiene 4 tipos de planes Netflix: el básico con anuncios, el básico, el estándar y el premium. Actualmente el plan con anuncios representa más del 60% de todas las nuevas suscripciones en todos los países donde está disponible Netflix, y la base de anunciantes que publicitan dentro de la plataforma creció un 70% en el último año, superando ya los 4.000 clientes, con lo cual vemos que el plan con anuncios viene siendo un gran motor de crecimiento para la compañía. Recientemente presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del 2026, donde podemos ver que superó las estimaciones tanto en beneficio por acción como en ingresos. Podemos destacar que facturó $12.200 millones con un fuerte crecimiento del 16% interanual. Además, mejoró los márgenes de rentabilidad con un margen bruto del 52%, margen operativo del 32% y un margen neto del 43%, que este último está distorsionado por el ingreso de 2.600 millones provenientes
de un pago que recibió de parte de Paramount, empresa que finalmente ganó la puja por la compra de Warner Bros. Y al romperse el acuerdo inicial, Paramount tuvo que pagar una indemnización a Netflix por este valor. Por otro lado, podemos destacar que Netflix presenta los ingresos discriminados por las distintas regiones en las cuales opera. Vemos que el 42% de los ingresos proviene de todo lo que es Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, facturando 5.200 millones de dólares y creciendo un ritmo del 14%. El 32% de los ingresos viene de todo lo que es Europa, Medio Oriente y África, con una facturación de 4.000 millones de dólares y un crecimiento del 17% interanual, mientras que lo que es Latinoamérica y Asia-Pacífico está bastante distribuido equitativamente. 1.500 millones de dólares en ambas regiones, creciendo ambas a un ritmo de casi el 20% interanual. Analizando la situación de la industria, vemos que Netflix mantiene un liderazgo dentro del mercado, hablando de cantidad de suscriptores pagos y facturación. En el último trimestre, Netflix superó los 315 millones de suscriptores a nivel global, alcanzando un nuevo récord histórico, y podemos ver que tiene aproximadamente el 20% de la cuota de mercado, muy liderando la punta ahí con Amazon Prime Video. Después le siguen Disney, HBO, Hulu, Apple TV, Paramount y demás. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que durante los últimos años ha ido perdiendo cuota de mercado. En el año 2021, Netflix ocupaba más del 30% de la cuota de mercado, hoy cayó al 20%, mientras que otras empresas como Disney, HBO, Paramount han ido aumentando cuota de mercado, lo que nos habla acá de una industria con fuerte competencia. La tendencia de los últimos años marca un claro declive de la televisión tradicional y el auge de crecimiento del streaming, que como podemos ver ya superó ampliamente al cable en tiempo de consumo total a nivel global, con el streaming dominando la atención de las audiencias, representando ya casi el 85% de tiempo total. Según distintas consultoras, también se estima que la industria pueda crecer en términos de facturación entre un 10 y 14% anual compuesto durante los próximos años. Por lo tanto, vemos que la industria tiene potencial de crecimiento, que Netflix mantiene una posición de liderazgo. Sin embargo, el éxito de la compañía hacia adelante va a depender de su capacidad para mantener o ampliar, en el mejor de los casos, cuota de mercado mediante la constante innovación de su catálogo y no perder cuota de mercado contra la competencia, que es al menos lo que viene sucediendo durante los últimos años. Acá el gran desafío para la empresa también está en que para mantener a su cuota de mercado e innovar en su catálogo va a tener que incrementar costos, y eso puede llegar a hacerle sacrificar los márgenes, con lo cual tiene un gran desafío hacia adelante. Mirando el detalle del último reporte de resultados, vemos este crecimiento del 16% en ingresos que veíamos anteriormente, un muy buen crecimiento, muy buen trimestre para la empresa, un crecimiento que vino principalmente del aumento de suscriptores pagos y también del aumento en los planes con publicidad. También, producto de una mejora en el margen operativo, tuvo un muy buen incremento en el ingreso operativo, y por último vemos ese salto en el beneficio neto, producto del pago de Paramount por la ruptura del acuerdo previo con Warner. El flujo de caja operativo también por este motivo creció muy fuertemente con respecto al mismo trimestre del año anterior, y las acciones en circulación vemos que disminuyeron a un ritmo del 1,6% interanual, producto de la recompra de acciones propias. Con respecto a lo que fue el guidance que presentó la compañía, proyectó un crecimiento del 13,5% en ingresos para el próximo trimestre, con una ligera compresión de márgenes. Observemos un margen operativo proyectado de 32,6%, mientras que el mismo trimestre del año anterior había tenido un margen operativo del 34%. El beneficio por acción vemos que lo proyecta con un crecimiento del 8,4%, y esto estuvo ligeramente de las expectativas, y yo creo que fue por esto que las acciones cayeron fuertemente post presentación de balance. Algo a destacar también es que el negocio de publicidad se estima que alcance los 3.000 millones de dólares en ingresos para este año 2026, lo que significaría duplicar lo registrado del año anterior. Mirando el historial de crecimiento de la compañía, podemos ver en columnas rojas los ingresos de Netflix, donde podemos ver que este último trimestre marcó un nuevo
récord histórico en facturación y podemos ver en línea negra el ritmo de crecimiento de los ingresos. Bueno, podemos ver que desde el año 2020 al 2022 el ritmo de crecimiento entró en un claro declive, llegando a tocar un piso en el cuarto trimestre del 2022. En ese momento la empresa hizo una reconfiguración estratégica para evitar el uso compartido de cuentas y además lanzó los planes con anuncios. A partir de esto logró revertir esa situación y retomó un sendero de crecimiento a doble dígito. Sin embargo, podemos ver que ese ritmo de crecimiento cercano al 25% que tenía anteriormente se redujo a un ritmo promedio del 14-15% actual. Incluso la compañía vimos que en el guidance proyecta un crecimiento en torno al 13% interanual para el próximo trimestre. Otra métrica interesante es el free cash flow de la compañía, que podemos ver también está en nuevos récords históricos y viene creciendo a un ritmo anual y compuesto, como podemos ver acá en la gráfica, del 57% durante los últimos 5 años, mientras que la acción tocó un máximo en el segundo trimestre del año 2025 y desde ahí entró en un periodo de corrección, mientras que continuó expandiendo su flujo de caja. En cuanto al beneficio por acción de Netflix, podemos ver que viene con un buen crecimiento en los últimos años del 22,5% anual y compuesto, impulsado por la mejora de márgenes y la recompra de acciones. Hablando de márgenes, la empresa ha logrado mejorar su rentabilidad en los últimos años. Con un margen bruto vemos cercano al 50%, un margen operativo que pasó del 20 al 29% y un margen neto que pasó del 17 al 24%. Este 28 no lo cuento porque está un poco distorsionado por lo que vimos en el último trimestre. Y margen de cash flow mejorando también fuertemente de prácticamente un margen nulo muy bajo a un margen del 20%, con lo cual una muy buena mejora de márgenes en la compañía. Hablando de la posición financiera, la empresa cerró el último trimestre con caja e inversiones de corto plazo de 12.289 millones de dólares y una deuda total que asciende a 14.361 millones de dólares, resultando en deuda neta de 2.072 millones de dólares, algo totalmente manejable para la compañía. Es bueno ver cómo fue creciendo el nivel de caja e inversiones de corto plazo, mientras que la deuda se mantuvo prácticamente estable, mejorando así la posición neta de deuda. De esta manera podemos ver ratios de endeudamiento muy saludables, deuda neta sobre EBITDA de 0,14, deuda neta sobre free cash flow de 0,17, un quick ratio de 1 y un current ratio de 1,4, evidenciando que la empresa no tendría problemas para cumplir sus compromisos de corto plazo. Netflix no paga dividendos, pero sí recompra acciones constantemente y ha reducido la cantidad de acciones en circulación a un ritmo del 1% durante los últimos años. En el último trimestre que reportó, recompró acciones por 1.300 millones de dólares y tiene todavía un remanente de 6.800 millones para seguir recomprando dentro del plan de recompra vigente. La mediana de los analistas le asigna un precio target de casi 120 dólares por acción, con un upside potencial de más del 28% desde el precio actual. En cuanto a expectativas de crecimiento, se proyecta que los ingresos puedan crecer un 16% este año, casi un 12% el próximo y un 10% el año 2028, mientras que el beneficio por acción se espera que crezca un 28% este año, un 21,5% el 2027 y un 18,4% el año 2028. Mirando ahora a ratios de valoración, podemos ver que la empresa está cotizando a un PER de casi 30, que es el más bajo desde el año 2022, y un forward PER debajo de 28, que podemos ver es el más bajo de los últimos años. De todos modos, a mi manera de ver, es un ratio elevado teniendo en cuenta la expectativa de crecimiento de la compañía. Por ejemplo, prefiero pagar Google, Microsoft con ratio de valoración PER más bajos, teniendo negocios desde mi perspectiva mucho más sólidos, más diversificados y pujantes que Netflix, que depende pura y exclusivamente de su negocio de streaming, en un sector que, donde hemos visto, tiene mucha competencia. Si miramos lo que es el ratio PEG, que nos compara el ratio PER con la expectativa de crecimiento, vemos que se ubica por arriba de 1 en 1,31, lo cual nos indica una posible sobrevaloración. Planteando ahora una estimación de valor mediante precio objetivo
proyección de precio por múltiplo PER, estimamos un crecimiento del 16% en ingresos para este año, del 11% para el año siguiente y del 10% para el 2028 acorde a las expectativas del mercado, y luego dejamos una tasa de crecimiento promedio del 10% anual para los próximos años considerando la competencia del sector. Estimamos un margen de neto del 22%, similar a los últimos 2 años, siendo un margen alto en relación al promedio histórico, pero vimos que la empresa viene en un sendero de mejora de márgenes, así que estaríamos contemplando que va a mantener estos márgenes de los últimos años. Si tuviera que, por ejemplo, bajar precios para pelear con la competencia por cuota de mercado, probablemente se vea una compresión de márgenes. Así que eso a tenerlo en cuenta. Contemplamos un ritmo de recompra de acciones propias del 1% anual promedio y un ratio de valoración PER de 28, ligeramente menor al promedio de los últimos años al cual ha cotizado la compañía, pero a mi gusto todavía elevado para lo que es la empresa. Pero me amoldo a lo que la ha valorado el mercado. Con estas estimaciones me estaría dando un precio objetivo en torno a los $128, que desde el precio actual representa un potencial de suba del 40% y que en caso de alcanzarlo efectivamente en 5 años nos daría un retorno anual y compuesto del 7%, el cual luce bastante bajo para correr el riesgo de invertir en una acción específica. Para eso nos vamos directamente al índice y tenemos mucha menos volatilidad. Complementando con la mirada técnica, miramos primero el gráfico trimestral de Netflix, es decir, cada una de estas velas son 3 meses de cotización. Mirando el gráfico de largo plazo, vemos que tiene una clara tendencia alcista, tuvo una gran suba desde mediados del año 2022 hasta los máximos del año 2025 y actualmente viene en tendencia bajista, corrigiendo desde la zona de máximos. Más allá del rebote que tuvimos en febrero y marzo, sigue la tendencia bajista. Mirándolo así, si sigue cayendo y vuelve, por ejemplo, a la zona de los $70, ¿qué significaría? Ir a buscar la zona de la media de 200 semanas, que de largo plazo es un promedio móvil de relevancia, y también podría significar ir a buscar nuevamente esta línea tendencial alcista de largo plazo, que vemos que ha sido un soporte muy importante para la tendencia histórica de este activo, con lo cual un nivel muy interesante, esos $70. Para caer a los $70 desde los precios actuales debería caer cerca de un 24% todavía, y si fuera a ese nivel planteado y después subiría a la zona de los $128 que proyectamos como precio objetivo, nos daría un potencial de suba cercano al 84%, es decir, el doble de potencial de suba que desde los niveles actuales, mucho más atractivo que comprar ahora en los $92. Mirando ahora el gráfico semanal, se ve mucho más claro todo el rally alcista desde mediados 2022 hasta mediados del 2025. Ahí tenemos en el mes de octubre del año pasado la ruptura de esta línea de tendencia alcista y a partir de ahí arranca una tendencia bajista mucho más pronunciada. Si yo tiro la herramienta de retroceso de Fibonacci desde la zona de máximos y los mínimos que tocó en febrero de este año, podemos ver que el rebote al alza fue justo al 0,618 de Fibo y a partir de ahí siguió retrocediendo. Entonces, si yo ahora agarro la herramienta de proyección de Fibonacci y tomo el impulso de baja, el rebote, me da una proyección en el 618 cercana a los $72, bastante cerca de estos $70 que planteamos, que había sido resistencia en el máximo del bull market del año 2021, en noviembre del 2021, que puede significar encontrarse nuevamente con la media de 200 semanas y que, como veíamos anteriormente, podría ser también ir a buscar la línea tendencial alcista de largo plazo. Desde mi visión, sin dudas que es una empresa interesante, es Netflix, todos lo conocemos, muchos quizás también pagamos su servicio, líder del mercado, ofrece un buen producto, tiene buenos márgenes, recompra acciones, una buena posición financiera, pero creo que cotiza múltiplos elevados, bastante exigentes para lo que es el negocio de la empresa y la proyección de crecimiento hacia adelante. La verdad no me siento muy cómodo comprando estos precios, no creo que sea una inversión muy atractiva, debería agarrarla más barato en esa zona quizás de los 70 para pensar en invertir en esta compañía. Gracias Nico, excelente, gracias Salvajes
pongan un me gusta para esta edición de Mercado Salvaje y nos vemos acá en la pantalla la semana que viene. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias Tincho, excelente como siempre, y gracias Salvajes por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chau. Chau.